Celine Méndez y estoy muy agradecida de poder llegar a sus hogares. Estoy muy segura que este programa que sea preparado con mucho cariño para todos ustedes, usted lo va a disfrutar. Así que de inmediato vamos a conocer el contenido del programa del día de hoy. Hablar de candidaturas independientes, ¿es posible? Es un problema que tenemos. No podemos separar la moral del ejercicio del poder. Ya no queremos que nos sigan representando. Si viene una ley que no le da la posibilidad de sancionar, deja de ser león y se convierte en un peluche. PRM, el gobierno, el sector eléctrico ha retrocedido más de una década. Lo que ocurre aquí es totalmente alarmante. Sistema que no funciona. ¿Y por qué ocurrió eso? La baja inversión es característica ya de este gobierno. Hacía más de una década que no ocurría un blackout. Hoy recibimos la visita de Alberto Fiallo Villini Escanlón. Es egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde obtuvo el grado de licenciado en Derecho. También ha realizado maestrías en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Concentra su práctica en planificación estratégica, derecho de los negocios e ingeniería legal, así como el manejo de riesgos y litigios. A su vez, posee vasta experiencia en consultorías en temas de derecho público y privado. Como servidor público desempeñó las labores de consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos del año 2012 al año 2016. Alberto Fiallo es docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Alberto Fiallo Villini Escanlón es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Muy emocionada, señores, tengo al hombre del momento, se vuelve viral en todo lo que dice, aparte un hombre atractivo, elegante, inteligente, que es una combinación difícil de encontrar. Vamos a hablar hoy de todo, pero más de candidaturas independientes. Alberto Fiallo está con nosotros. Eso es el cariño que tú me tienes. No, mi amor, eso es verdad. ¿Y tú? Qué bueno Bien. estar aquí, me siento muy bien siempre. Muy elegante, me encantan las medias, Tú los dices, gemelos. son de chuleta. Literal, señores, son las chuletas, es verdad. Tú sabes que antes, bueno, para uno relajarse un poco, vamos a la cosa fuerte aquí. Los hombres ustedes no tenían esa libertad, como nosotras, de ponerse una media divertida con algo tan formal. Yo creo que ha ayudado mucho también que hay líderes mundiales, inclusive líderes políticos que se han atrevido. Entonces, digamos que han ido haciendo, digamos que las pautas, ¿no? O sea que sí, yo creo que también romper un poquito con la formalidad, yo creo que es importante. Muy chévere, pero bueno, rompiendo las formalidades, vamos a hablar de candidaturas independientes, que tú quieres romper la formalidad de los partidos, la tradición de este país. ¿Es posible hacerlo? Sí, sin duda. Las candidaturas independientes, yo creo que todo este debate que ha surgido, sobre todo el intento de eliminar las candidaturas independientes, ha llevado a un sentimiento nacional en el cual sentimos que podemos tener opciones diversas fuera de los partidos políticos tradicionales. No contra los partidos políticos, las candidaturas independientes, todo lo contrario, vienen a contribuir, a reforzar, a robustecer los partidos políticos. Y vienen a ser opciones, digamos que diferentes. Y eso va a obligar, obviamente, a que esas estructuras creadas sean, digamos que, las que puedan estar, digamos que, fortalecidas, y al mismo tiempo podamos tener también opciones diferentes en el menú de oferta política dominicana. ¿Tú hiciste eso porque lo viviste en carne propia? Es decir, tú sabes, fuiste candidato a senador. ¿Qué viviste que te dio ese clip? Obviamente no es lo mismo cuando usted tiene los conocimientos. Bueno, vamos a aterrizárselo a la gente. No es lo mismo cuando usted va a comprar un bizcocho en una repostería que cuando tú pruebas ese bizcocho tú dices, está muy malo, déjame hacerlo en mi casa porque tú eres repostero y lo sabes hacer bien. Entonces eso fue lo que te pasó, diría yo a ti. Tú viste tal vez el problema, eres abogado, bueno, entonces tú dices, no, pero vamos a arreglar esto que tal vez no debe ser de esa manera. ¿Fue tal vez algo parecido? Así mismo, lo viví en carne propia. Yo traté de participar en las elecciones anteriores, del 2024, como candidato a senador para el Distrito Nacional. Y digamos que por una decisión política, tanto de la institución donde yo estaba como de mi parte, nos separamos, yo renuncié. Y entonces traté de ser candidato independiente, Celine. Revisé la ley decía, esos artículos 156, 157 y 158 de la ley de régimen electoral decía que yo podía ser candidato independiente.
solo que sometía al requisito de que fuera a través de una organización política previamente registrada ante la Junta. Entonces yo veía una contradicción entre lo que es independiente y lo que dice, y la obligación de estar en una organización política. Entonces, la Constitución dice que cuando una autoridad tiene que interpretar la ley porque es vaga, debe hacerlo de la forma que resulte más favorable a la protección del derecho de la persona que lo solicita. Entonces yo le decía a la Junta, ignora la obligación de inscribirme en una organización política porque no es coherente, e inscríbeme como candidato independiente. La Junta me dijo, no te evita que no va, obviamente con la honrosa opinión disidente del magistrado Felipe Vallejo. Y entonces fui a los tribunales también me negaron la posibilidad y dije, bueno, el máximo intérprete de la Constitución, el que dice, ¿qué dice la Constitución? ¿Verdad? Charles Evans Hughes era un político norteamericano, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él decía que la Constitución no era lo que ella decía, sino lo que los jueces decían que ella decía. Entonces, en República Dominicana igual. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra de qué dice la Constitución. Porque la Constitución son más de 300 artículos y hay que interpretarlos la mayor parte del tiempo. Entonces, fui al Tribunal Constitucional y le dije, Tribunal, esto no es razonable. Que me exijan, si quiero ser candidato independiente, que esté inscrito en una organización política, porque eso no es independiente. Y el Tribunal Constitucional lo acogió. Y entonces dijo que esos artículos eran inconstitucionales y dijo cómo tenían que interpretarse esos artículos para quedarse en la Constitución. Obviamente eliminando el tema de estar en una organización política. Y entonces impuso tres requisitos fundamentales que son de lo mismo que tienen que cumplir los partidos políticos. Un equipo de trabajo, un programa de gobierno y obviamente el requisito de apoyo popular, que es el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso llegó el 13 de diciembre del 2024. O sea que llegó algunos, como 9 meses, ¿no? Sí. Después de las elecciones. Pero nada, lo importante es que tenemos candidaturas independientes. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque eso está en el Congreso. Y debo resaltar la honrosa, porque sed justos lo primero, correcto. La honrosa posición que ha tenido la Fuerza del Pueblo en este tema. Sobre todo en el Senado, donde se votó ya primera y segunda lectura, y los senadores de la Fuerza del Pueblo se opusieron, y desde el PRM el senador también Antonio Taveras. Pero figuras tan interesantes como Cholitín, como el doctor Pedro Catrén, votaron en contra de las candidaturas independientes para su eliminación. Y llama mucho la atención, Celina, ¿por qué? Porque tú me dices que tú la quieres regular, hasta sobre regular. Es más, hasta por una ley que sea tan difícil ser candidato independiente. Que tú haces un partido político. Que hacer un partido político. Pero eliminarlas, eliminarlas. Es el mismo Congreso que la aprobó. Yo no estoy hablando de un Congreso que heredó una ley. Claro. No. En el 2023, este Congreso sometió una ley que, de hecho, el proponente de la eliminación es el proponente de la ley en el 2023 que preveía las candidaturas independientes, que es el senador Ramón Rogelio Henao. Entonces, aquí estamos viendo bastante hipocresía, un manejo muy malo de la comunicación por parte del partido, por parte del PRM, donde hay diferentes opiniones, digamos que de actores. La vicepresidenta dice algo, el presidente de la Cámara de Diputados dice algo, el presidente del Senado dice algo, ni siquiera se han puesto de acuerdo, digamos, en una línea de comunicación en contra de las candidaturas independientes. Es decir, que están actuando de manera independiente. Bueno, raro, ¿verdad? Sí, muy raro. Entonces, a mí me consta que hay figuras importantísimas del partido de gobierno que no están de acuerdo con la eliminación de las candidaturas independientes. Pero al parecer es una línea dura que yo tengo la esperanza, y por favor no me llames ingenuo, pero tengo la esperanza de que podría encontrar un modo de contención en el presidente a la hora de promulgarlo. Vamos a hablar, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Cuál es el temor? Yo particularmente siento que la gente tiene temor, tal vez estoy equivocada, en la figura presidencial. Porque tal vez en el Congreso, en lo que tiene que ver con los regidores, bueno, pues hemos visto de todo. Hemos visto gente que de verdad que uno dice, pero ¿cómo esa persona está representando a esta comunidad? Si no tiene en realidad el más mínimo interés ni de promover positivamente lo que representa, ni los conocimientos. Entonces, yo creo que independientemente de todo, la figura presidencial en este país ha sido muy conservadora.
Y esa estabilidad democrática que tenemos, que vivimos, porque aquí puede pasar de todo, pero tenemos libertad en ese aspecto de tomar un espacio como este y de plantear y de decir. Es más, yo pienso que hasta se ha ido del tono, porque aquí hay gente que insulta también inclusive al presidente, a la familia presidencial, que en cualquier otro país hace rato que le hubiese quitado toda la forma para hablar por cualquier medio de comunicación. Sí. Dime qué tú has sentido en la calle o tus profesionales, amigos, ¿qué te han dicho? Mira, la verdad es que el apoyo que concita la idea de candidaturas independientes es increíble. De hecho, me llama mucho la atención que cuando se emite la sentencia, los primeros que se me acercan son grupos organizados de la diáspora. Oh, wow. Es increíble lo interesado en la política local que están los dominicanos y dominicanas, que se fueron, pero no se fueron, como decía el anuncio. Sí. Es increíble. Y eso me llama mucho la atención. El ciudadano normal, lo que nosotros llamamos el ciudadano de a pie, es decir, el ciudadano que está en su trabajo, no importa qué estrato social, entiende la necesidad y la importancia de las candidaturas independientes. Inclusive, como me han visto tanto huyendo con este tema, que inclusive me dicen en la calle y me paran en la casa y dicen, estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. Una reciente medición de ACD Media dice que el 58% de los dominicanos y dominicanas no creen en los partidos políticos. Pero lo vimos en las elecciones. El 48% no se levantó a votar. Entonces, yo creo que las candidaturas independientes vinieron a hacerse el INE sin esperarlo. La oportunidad de un tanque de oxígeno, y es una oportunidad que deberían inclusive aprovechar los partidos políticos. Primero, para que haya reglas claras con las candidaturas independientes, que ahora sí aplican a ellos. Bueno, aplican, a lo mejor es un eufemismo, ¿verdad? No se están aplicando muchos controles sobre los partidos políticos, pero sí hay controles o están en la ley de manera formal. Entonces, es una oportunidad para los partidos políticos exigir que las candidaturas independientes sean reguladas de la misma forma que son reguladas los partidos ¿Pero tú políticos. crees que a los partidos políticos les conviene tener candidaturas independientes? Yo creo que sí, yo creo que sí, mira. Y te voy a... Una de las tantas razones, ojalá tengamos tiempo de revisarlo, es lo que tú decías hace un rato. La calidad de nuestros representantes es muy pobre. Es así. Y tenemos honrosas excepciones, como tú, Celina, Muchas gracias. como Carmen Ligia, como otros, como el mismo senador del Distrito Nacional, que son personas que tienen calidad profesional, calidad humana. Para mí tiene un interés particular la calidad humana en la persona que tú líderes y te representa políticamente. Me parece que es muy importante. No podemos separar la moral del ejercicio del poder. Bueno, voy a obviar el nombre de ese legislador cuando estábamos conociendo el Código Penal, que nos decía a las mujeres que si nosotros estamos legislando con los sentimientos y la moralidad, eso no puede estar dividido. Completamente. De hecho para mí, un líder es un modelo de rol. Claro. Entonces, al asumir un modelo de rol, tiene necesariamente que estar implícita la parte moral. Yo no puedo creer en un... Wow, y tal vez voy a hacer un poquito... Y tal vez te va a hacer el corte. Me gusta porque este productor no deja el corte listo. Yo no puedo creer en un líder político que tiene dos familias al mismo tiempo. ¡Uy! Es que no es verdad que sus relaciones personales, la moralidad en sus relaciones personales puede ser diferente a la moralidad que él le imprime a la hora de hacer el ejercicio de la política. De hecho, es la discusión sobre la integridad y la honestidad. Bueno, pues nos quedaremos entonces sin Congreso. Perdón. Ahí vamos. Y es así. La calidad de la representación es muy pobre. Muy pobre. Tú te das cuenta. Pero yo no estoy hablando de un tema de formación académica. Porque el Congreso es ese espacio donde tú tienes de todo. Lo que pasa es que como la política está hasta cierto punto secuestrada, monopolizada por los partidos políticos, son los estamentos de poder en el partido político los que deciden quiénes son los que van al Congreso. Claro. Y generalmente son los que más aportan o los que tienen más cercanía con la cúpula del poder. O los que tienen su pedigrí familiar. O los que tienen su pedigrí familiar, por supuesto, porque ahora la política, es cierto, se ha convertido en cada vez más es algo como generacional. Y lo que llegamos que no tenemos nada, bueno, fue como un aborto de la naturaleza. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que esa es la primera reflexión. Es que las candidaturas independientes no es un problema que tendremos, es un problema que tenemos, me explico. Ese miedo porque la candidatura es independiente entre personas que no
que no tienen la calidad para representarnos, hace que tengamos digamos que un Congreso con una participación y con digamos que con un ejercicio muy pobre de la representación democrática. Entonces, ese es un problema que tenemos ahora. Las candidaturas independientes son una oportunidad de replicar esa realidad o mejorarla. Y a mí me parece que hay más posibilidades de que las candidaturas independientes permitan mejorarla. ¿Por qué? Porque en La Vega, o sea, el mismo ejemplo y el mismo lugar donde ejerce el senador proponente de las candidaturas, de la eliminación de las candidaturas independientes. En La Vega hay mucha gente buena, sí, mucha gente con capacidad, mucha gente con liderazgo que nunca osaría entrar a un partido político, que hoy va a tener la posibilidad de competir con una persona que tiene más de 30 años en el ejercicio del poder, que ni siquiera ha permitido cierto nivel de alternabilidad que no sea con su hijo, que ahora es diputado. Entonces, yo creo que esos son los ejemplos, y es muy buen ejemplo, que va a permitir que la población... No, y que no sale del poder nunca, porque se va con un partido político que esté a punto de ganar, o se va con otro. Claro, es decir, claro, tiene una capacidad camaleónica política interesante. Pero eso, al final de cuentas, lo que ha pasado es que a La Vega no se le ha dado otras opciones. Yo no quiero personalizarlo. O tal vez este mismo ejemplo, estamos usando un ejemplo, hay muchos sí, así. Claro. Es que nadie se atreve a enfrentarlo cuando pasa ese tipo de situación. Sí, porque es que las personas entienden que la política es bastante difícil, la política es bastante sucia. De nuevo, quiero hacer una aclaración. Yo valoro al senador Ramón Rogelio Henao y no cuestiono para nada la labor que ha hecho en La Vega y el liderazgo que tiene dentro de La Vega. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo con que una gente dure todos esos periodos en ningún cargo. Porque usted tiene un desgaste natural. Correcto. Si para las candidaturas presidenciales solamente tenemos 2 periodos, ¿por qué tenemos que dejar una gente eterna en el Congreso Nacional? Que ya tú no tienes... Oye, es lo mismo cuando usted tiene su primer periodo, que usted está... Mira, ¿tú sabes lo que nos dicen a los novatos? Que es fiebre, por tengo una comisión, muchos de ellos no van, ya los que tienen muchos periodos, algunos sí, nunca faltan. Entonces eso lo da la novatada, de que usted tiene deseo de estar ahí, de enfrentarse a su... Claro, eso no lo da cuando usted tiene todos esos periodos ya y que tú vas a hacer lo mismo, a decir según ellos lo mismo y la misma cosa. Mira, yo a nivel general, yo tengo como mi amor y mi odio con esto. ¿Por qué? Okay. Porque claro que estoy de acuerdo en que se le dé la oportunidad a personas que tienen la capacidad para representarnos a todos, que van a ir con ese brío, que van a poner sus conocimientos al favor de la República Dominicana. Donde me da miedo es en la presidencial. Entonces, yo quiero que tú le expliques a la población que tal vez no es a mí misma, porque cuando uno encuentra a cualquier persona en la calle que dice, bueno, si ahora vamos a tener candidatura independiente, pues yo voy a ser presidente. Óyeme, eso a mí no me representa igual que a la mayoría de los dominicanos, porque uno tiene miedo. ¿De dónde van a sacar entonces también esas candidaturas independientes los recursos? Aunque ahora mismo también es a cotilla récord, pero ¿de dónde lo sacarían? ¿Cómo podemos establecer eso a medida formal? Y si usted no está así, bueno, pues para afuera que va. Sí, mira, yo creo que es un miedo completamente, digamos que no un miedo, sino una aprehensión completamente válida, ¿ok? Y sé de dónde viene cuando viene de personas como tú. Es decir, sé de dónde viene de una preocupación auténtica, una preocupación sincera, de mirar alrededor inclusive, pero te voy a dar algunas cosas que te van a dar. Claro, porque aquí hay unos lugares que te voy a dar algunas cosas que te van a dar tranquilidad. Primero, no hemos tenido una sola crisis política regional derivada de una candidatura independiente que haya participado en las elecciones. De hecho, las candidaturas independientes rara vez son exitosas al nivel presidencial o inclusive a nivel senatorial porque es mucho más fácil llegar al poder, acceder al poder a través de una estructura que te acompañe. Pero el hecho de que pueda colarse, digamos, que alguien, que pudiera no tener las más sanas intenciones, es algo que hoy, es más fácil que pase hoy, me explico. En los partidos políticos no hay filtros. De hecho, en los partidos políticos hemos tenido la gran suerte de tener presidentes, hemos tenido una muy buena suerte de tener presidentes con un nivel, tú puedes valorar, tú puedes no estar de acuerdo con su gestión, pero tú, con muy raras excepciones, en los últimos 60, 70 años puedes cuestionar la moralidad y de cualquier presidente de la República. Exacto. Inclusive y su accionar político.
Pero ¿qué pasa? Eso fueron controles naturales. Y asimismo también como candidatos tuviste que solamente se cuelan los que pueden y los que llegan. Entonces la política se ha convertido, con la excepción del presidente Medina y el presidente Fernández, en una política donde lo que digamos que prevalece es el dinero. Es decir, en la medida en la que tú tienes mucho dinero, tú puedes participar en política. Pero entonces tú me estás dando la razón. Tú ves que tenemos miedo. Pero eso no cambia porque tengamos candidaturas independientes, al contrario. Sí, pero con los partidos definitivamente quema el filtro, porque nosotros yo pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Cuando hay algunos que están haciendo sus locuras mentales y nosotros nos jalan y te sientan y te dicen, venga acá, ¿cómo es? ¿Y qué es lo que ustedes, dígame? Nosotros tenemos una línea del partido que afortunadamente la de nosotros siempre va a favor de la República Dominicana. Gracias a Dios, por eso estoy en este partido. Pero si yo no tengo a nadie que me jale para decirme, papá o Celine, si tú te vas por ahí, ¿qué hago? Bueno, yo primero creo que yo te entiendo perfectamente. Lo que yo pienso es que hemos tenido suerte, porque tenemos 35 partidos políticos y en las elecciones pasadas participaron 6 candidatos. Y no podríamos entrar por ahí a reducir esos partidos políticos que lo que no están haciendo nada, sino tomando dinero de nosotros, del pueblo, sí, porque lo que son bisagra y están con todo el mundo que está a punto de ganar. Sí, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una revisión de la permanencia del reconocimiento de algunos partidos políticos, sobre todo cuando históricamente han sido partidos bisagra. Que ya tú sabes que la gente te apoyamos y todo eso, que tú tienes ya la fuerza, el tiempo, los conocimientos. Vamos a limpiar un poco, porque es verdad que aquí hay partidos políticos que no hacen nada ahí. Completamente de acuerdo. Sin embargo, creo, Celine, que si tuviéramos candidatos y candidatas independientes a la presidencia de la República, los partidos inclusive nos darían mucho mejores opciones. Nosotros continuamos. Por si no lo sabías. Este fin de semana damos inicio a las conmemoraciones más importantes del cristianismo y que marcan los últimos días de la vida de Jesús. Esta inicia con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con palmas por la multitud. Cada día de Semana Santa tiene un significado específico y sigue un orden cronológico de los acontecimientos bíblicos. El Jueves Santo conmemora la Última Cena. El Viernes Santo recuerda la crucifixión, el Sábado Santo es un día de silencio y espera, y el Domingo de Resurrección, el cumplimiento de su palabra. La Semana Santa no tiene una fecha fija cada año, porque se determina según el calendario lunar. Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En países como República Dominicana, además del significado religioso, también es una de las semanas con mayor movilidad del año, donde muchas familias viajan, se reúnen y mantienen tradiciones culturales. Es una de las celebraciones más antiguas del mundo cristiano, con siglos de historia y diferentes formas de conmemorarse según cada país. Ahora ya lo sabes, nos vemos la semana que viene con otro dato curioso. Continuamos con Celine. Tú tienes la suerte de estar en un partido que nació con 2 grandes opciones, que son el presidente Fernández, que es una persona que ejerció el poder durante 3 periodos. Y si tú me preguntas a mí, obviamente, yo estoy más a favor de la alternabilidad, pero también creo en el valor y en el peso de su presencia en la política dominicana, sin duda. Sea para ser presidente, sea para representarnos en cualquier foro internacional. Él es una figura de orgullo nacional, esa es la verdad, el presidente Fernández. Y Omar Fernández también, que está muy bien posicionado, pero también es una persona que valoro, porque a nivel personal también es una persona cálida. Son 2 grandes líderes. Tú no tienes ese problema. Al contrario, hay gente que dice que quisiera que el liderazgo de ellos no fuera tan brillante para que no le hiciera sombra a más personas. Pero tú estás tranquila. Imagínate, inclusive, te voy a decir algo, inclusive en el PRM también estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tú tienes 6 presidenciables, probablemente más, pero son 6 buenos presidenciales y además me da mucho orgullo saber que hay 2 mujeres que tienen opciones reales. No es que son 6 y hay 2 rellenos, no.
y tienen opciones reales de poder. Y eso es importantísimo. Entonces, es verdad, tú estás viendo este escenario y tú dices, pero ¿y los otros partidos? ¿Qué control tenemos? Tú dirás, bueno, que los otros partidos terminan siendo bisagra y tenemos, como en las elecciones anteriores, 6 candidatos, 2 mujeres, por cierto, 6 candidatos a la presidencia. Bueno, podríamos tener 35. Pero fíjate, como la calidad de la democracia dominicana te presenta opciones dentro de las cuales se resumen todos esos partidos políticos básicamente alrededor de 2 partidos políticos. O sea, todos los aliados que van a tener la fuerza del pueblo, todos los aliados que van a tener el PRM. Entonces, carecemos de buenas opciones, Selene. Es decir, tenemos oportunidad de tener mucho mejores opciones con la presencia de candidatos y candidatas independientes. Y dime, que te he hecho esta pregunta, pero quiero que la repita aquí en este espacio. A nivel de logística de la Junta Central Electoral, ¿se le pondría un tope a las candidaturas independientes? Decir, ok, vamos a tener tantos candidatos independientes en cada una de estas áreas. ¿O eso sería abierto? Porque la Junta Central Electoral nuestra le cuesta trabajo llevar lo que tiene. Imagínate si le entramos de una manera ilimitada a candidatos. Ok, vamos a hablarlo en lo que son las candidaturas plurinominales, ¿verdad? Es decir, diputados, regidores. Para ponerte el ejemplo más dramático, ¿verdad? Mira, para ser candidato a alcalde de un municipio, digamos de Pedernales, que es la que tiene menos, digamos que representa la menor cantidad de votación sí, de ciudadanos con acceso al voto, estamos hablando de que tú podrías hacer un movimiento y que te reconozcan un movimiento político con 200 firmas, 300 firmas. Eso no es mucho, ¿verdad? Podrías hacer un movimiento y pudieras presentar un candidato a alcalde y todos los candidatos a regidor. Eso es exactamente lo mismo que se le pide a los que van a ser candidatos independientes. Entonces, las reglas son las que permiten, las que abren la posibilidad de que tengamos sábanas. Son las reglas que están establecidas el día de hoy. Lo que pasa es que el ciudadano, usualmente, no quiere tener que reunir 300 personas que a su vez sean parte del movimiento y que a su vez lo presenten. ¿Por qué? Porque conlleva el compromiso con un movimiento político en el cual a lo mejor yo quiero votar por Celine, pero yo a lo mejor no quiero estar en el movimiento político de Celine. Entonces, no es cierto, o sea, es una mentira y nos están, digamos que hasta cierto punto, preocupando de manera inadecuada, que nos digan que vamos a tener que buscar, que vamos a tener cualquier cantidad de candidatos cuando las reglas son las mismas. Ahora bien, si se emite la proclama, que es, como tú sabes, la apertura de la campaña electoral, y estamos viendo que hay una cantidad masiva de candidatos independientes. Mira que te lo digo con mucha emoción. No, te pone hasta colorado, está él, ¿ya? Que él se lo está imaginando así, señor, una fila de aquí a dónde, a Pedernales. Así es, de participación política. Mira, yo te voy a decir algo, ¿nos ahogamos de éxito? Ah, ok. ¿Y cómo llevamos eso a la realidad? Dime. Bueno, eso sí. lo mismo que pasó el domingo 20 de febrero. Yo te digo cómo lo hacemos en la realidad. ¿Cuáles son las medidas que podrían evitar una confusión en el votante? Porque recuerde que tenemos que proteger el derecho a elegir. Ese, digamos que, de ese derecho bidimensional, que tiene 2 dimensiones, que es el de votar y el de que te voten, el que te elijan, al que tenemos que cuidar con mayor celo es el derecho a votar. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque es el que ¿Se van a encarecer los votos? Bueno, sí, pero también, bueno, claro, ley de oferta y demanda, pero también es porque es la configuración de la representación democrática. ¿Me explico? Cuando el derecho, es importantísimo el derecho a ser elegible, pero el derecho a ser elegible está sometido a una serie de requisitos. El derecho a votar no. El derecho a votar es que tú te paraste, fuiste a un colegio electoral y votaste. Pero el de ser elegible sí está sometido a unos controles y está sometido a unos requisitos de edad, requisitos también de condición de estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos. Hay toda una serie de requisitos. Entonces, el que más hay que cuidar es el de votar. Entonces tú dirás, pero Alberto, ¿cómo estamos cuidando el de votar si la gente se va a confundir, como pasó el domingo 20 de febrero? Bueno, la carita, tú también contabas eso, que la carita tuya tú no la viste. Señor, de verdad. Bueno, yo fui sin lente y yo dije, ¿y dónde estoy yo? Tú votaste por ti. Demasiado. Con fe. Claro, no, y porque me sabía la posición de la boleta. Es una locura. Así. Muy chiquitico. ¿Cómo combatimos eso? Dime tú. Yo me paro a votar por Celine. Yo no voy a pararme frente a la boleta
para ver la cara más linda. De hecho, tú te llevarías todos los votos. Ay, Dios mío. Si no, que yo ya sé por quién voy a votar, Celine. Pero como yo sé por quién voy a votar, Como me pasó a mí. yo voy a poner, ajá, exacto. No, Fuimos. pero tú no sabes dar la posición, necesariamente. claro. Tú llegas a un voto electrónico, Celine, en el que tú pones SE, pum, y te salen todas las caras que comienzan con SE. Y tú identificas, Celine. ¿Y tú crees que la grande. población dominicana está preparada para el voto electrónico a nivel educativo? Si todavía no sabemos votar bien en una hoja, porque la gente tal vez tiene que marcar una carita y marca la hoja entera. Sí. Eso es lo que yo te digo, que tal vez Sí. no es que sea, señores, malo que las candidaturas, porque del punto de vista que tú lo planteas sin malicia, que es bueno, que es positivo para nuestro país y la democracia, lo que no estamos viendo las cosas malas, todo lo que tal vez entraría y que no debe entrar de una forma que va a tener el mismo derecho que tú, que eres un profesional. ¿Cómo nosotros vamos a poner todos esos límites, todos esos controles, el narcotráfico, la gente que busca ese dinero de donde sea y después que está ahí? Yo puedo tener una... Tal vez donde yo vivo que la gente diga, ajá, Celine tal vez se dedica a algo ilícito, un rumor, Sí. Sí. y por eso a mí no me pueden prohibir que yo me inscriba en ningún partido, No, porque es claro. un rumor. Por supuesto. Y la gente tal vez sabe que en realidad yo me estoy dedicando a cosas que no son buenas. Sí. Pero, ¿qué hacemos entonces con todos esos rumores que van a inscribirse ya con toda la formalidad? Que ahora mismo hay muchos rumores que se lo han llevado ya que no son rumores sentados en su cargo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Celine, es que yo quiero que tú me entiendas. Yo que te entiendo no es con un tu problema. figura, pero dime de la figura que es un rumor, Pero es lo que que ya te no digo. queremos que nos sigan representando. Sí. Es que es que como son comentarios tan inteligentes, uno tiene que dividirlo. Párame, ¿verdad? Están Vamos a representando, la serie. están metidos ahí. Correcto. Mira, es que Celine no es un problema que tendremos, Lo tenemos. es un problema que tenemos. Entonces, lo que yo entiendo es que tenemos que tener controles exhaustivos que nos permitan, digamos, que fiscalizar lo que son las actuaciones de los partidos políticos y de los candidatos independientes, pero controles de verdad, no de mentirita. ¿Tú sabes lo que es la Junta? ¿Tú sabes lo que es la Junta? No tener la capacidad sancionatoria, tiene capacidad sancionatoria. Pero no lo hace. y no lo hace. Claro. Pero tener mayor capacidad sancionatoria, ¿por qué? Porque una ley sin sanción, ¿tú sabes lo que es? ¿Qué es un león sin garras? Un peluche. Entonces, la Junta Central Electoral es un peluche. Ese va a ser el corte. Es el corte. Repítelo de nuevo y mira para allá, repítemelo. ¿Qué es lo que Una leo? Junta Central Electoral que tiene una ley que no le da la posibilidad de sancionar es como un león sin garras. Deja de ser león y se convierte en un peluche. Entonces, es un problema, como te dije, que tendremos, no que tenemos, sino que tenemos que establecer los controles. Y yo estoy de acuerdo con controles mucho más exhaustivos, porque como hemos visto, y tú has dicho, la política es demasiado seria. Y es un tema que trata con la vida de las personas. Entonces yo estoy de acuerdo con que los controles sean mucho más exhaustivos, inclusive, que el que se le pone al sector privado. Tiene que haber controles, Claro. obviamente en corrupción, en acceso a las compras y contrataciones, pero para los políticos tienen que ser mucho más cerrado, mucho más exhaustivos los controles. Entonces, ¿Políticos o empresarios en la política? políticos empresarios en la política, es muy buena pregunta. Porque Yo- antes la gente decía, bueno, la política es solo para políticos. Cuando probaron eso dijeron, hay que darle apertura a todo el mundo. Entonces nos dimos cuenta que entraron muchos empresarios, pero los empresarios no son políticos, son empresarios. Siempre le va a salir su vena de empresario. Es como el león. No tiene garra, pero cuando le sale va a seguir comiéndose a los... Eso está en su naturaleza, correcto. Lo que pasa es que es natural que en todos los congresos, en todos los espacios de poder haya grupos de interés. Y eso es perfectamente natural. De hecho, es hasta saludable a nivel de democracia. Porque actualmente nosotros no tenemos muchos grupos de interés. Grupos de interés me refiero en la industria, en el empresariado, representado en el Congreso. Hay una rama del empresariado que es el tema de las bancas, sobre todo el problema de las bancas ilegales. O sea, como tú tienes legisladores con bancas ilegales, eso es simplemente una contradicción. Pero fuera de esa área del, digamos que el ejercicio del comercio, tú no tienes en el Congreso, digamos, grupos de interés representados. Y yo creo que sería muy saludable que esté representada la industria, que esté representada la farmacéutica, que esté representada, por ejemplo, el gran ausente de representación, fuera de honrosas excepciones como tú, como Juliana también, como los Pojos Horacio en su momento, la clase media. Claro.
La clase media no tiene, digamos que doliente y representante fuera, como te digo, de honrosas excepciones como ustedes. Sí. Entonces, yo creo que debe haber mayor presencia de grupos, fuera de lo que tú pensarías. No, el grupo de interés fuera del Congreso. No, eso no es cierto. Porque es que la política se nutre de la sociedad. Ahora bien, los candidatos y candidatas independientes van a obligar a que la oferta sea buena, Celine. Ya tú no puedes poner, no tengo ningún problema con los banqueros. Usted puede tener una banca y usted es banquero y es un ejercicio honorable hasta que la tiene ilegal. Claro. Entonces, ya tú no vas a poder presentar un banquero sin arraigo porque contribuyó con el partido. O bueno, sí lo va a poder presentar, pero va a perder. Claro. Entonces, digamos que las candidaturas independientes vienen a sanear la democracia. Bueno, lamentablemente hay que hacer una segunda parte contigo porque yo tenía un tema, pero eso estaba tan bueno que no iba a dar tiempo a hablar de los Airbnb en la República Dominicana. Sí. Que Pero entró. mejor si tenemos una segunda parte. Sí, claro. Lo que yo sí quiero, digamos, como una antesala a esa conversación que vas a tener con Maribel. Sí, porque señores, aquí vamos a tener las dos versiones de la moneda, porque sí, porque no. Entonces, quería tenerlos juntos, pero no se pudo por horarios de nuestras figuras. Así que mándale un mensaje a Maribel. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y de hecho, quiero que tú me hagas el favor de ser la portavoz, o Claro la que portadora sí. de esta pregunta. La Constitución establece que nosotros tenemos el derecho a elegir y ser elegibles para los cargos que crea la Constitución. Punto. Eso es el artículo 22.1. Punto. No habla de partido político. Luego, todos esos cargos tienen una lista de requisitos. Es decir, para ser presidente, para ser vicepresidente, para ser alcalde, senador, diputado, regidor. Tiene una serie de requisitos. Y ninguno de ellos establece que para acceder a ser regidor, diputado, senador, alcalde o presidente o vicepresidente haya que estar inscrito en un partido político. Lo que significa que usted puede ser candidato a través de un partido o elegir ser candidato de manera independiente. El artículo 216, que está presente en nuestra Constitución desde el 1942, la época de Trujillo, lo que establece es que la unión de personas en un partido político es libre. Y obviamente era una paradoja en la Constitución de 1942 porque era en plena era de Trujillo. Eso se replicó en el 54, en el 55. Y era para proteger, pero primero para darle sentido a la existencia del Partido Dominicano y era para hacer una especie de pantalla. Ese artículo se quedó replicado en las constituciones. Pasó al 62, pasó a la del 63, pasó a la del 66, pasó a la del 96, a la del 94, pasó a la del 2002, pasó a la del 2010, a la del 2015, 2024 finalmente. Se ha quedado intacto ese artículo. Y lo que dice es que los partidos políticos son un espacio donde, y establece cuáles son, digamos que lo que debe adornar, a partir del 2010 se amplía y dice lo que debe adornar los partidos políticos, que garantiza la transparencia, la participación ciudadana. En ninguna parte de la Constitución se establece un monopolio a favor de los partidos políticos. Digo, para que no se dejen engañar y no se dejen marear diciendo, cuando ustedes oyen a nuestros líderes políticos que están en contra de la candidatura independiente, diciendo que ninguna parte de la Constitución habla de candidatura independiente. Mentira. Claro que habla de candidatura independiente. Lo que no dice nuestra Constitución es que para ser candidato o candidata, oye mujer, o candidata, haya que ser miembro de un partido político. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? El decir que la Constitución está organizada a partir de los partidos políticos como el único instrumento de participación ciudadana tiene un error conceptual básico. Es un argumento que tiene un error conceptual básico que es imperdonable, obviamente, cuando se está estudiando en la Constitución. Entonces, finalmente, nuestra Constitución protege las candidaturas independientes. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho dos cosas importantes en esa sentencia del 2024. Primero, que los partidos no tienen el monopolio de la participación política, por eso podemos tener candidaturas independientes. Y segundo, que el derecho a presentarse como candidato independiente es una manifestación del derecho a ser elegible, el derecho a la participación política y al pluralismo político. Y eso es, como dicen los franceses, fait accompli. Eso ya está hecho, eso ya está decidido. Entonces, este intento de eliminar las candidaturas independientes no solamente es inútil, sino que es un zarpazo directo a la democracia.
Bueno, está todo dicho, está la Maribel, que pregunta, responda eso. Que lo responda y está el resumen. Tendremos una segunda parte, pero para hablar también de ese tema. Muchas partes, Celine. Bueno, pues ya lo sabe, tenemos aquí un abogado que se hace viral porque lo que dice lo dice de una manera clara. Yo quiero agradecerte mucho, Celine, pero yo sé que ya estamos fuera del tiempo, pero quiero agradecerte muchísimo. Primero, que tenga la gallardía de decir lo que piensas, aquí no solamente, sino en un espacio mucho más importante que es el Congreso. Pero sobre todo que tengas la gallardía de hablar de cosas que son temas difíciles, sobre todo para los partidos políticos, como las candidaturas independientes, y que tengas la apertura también de decir lo que entiendes que está a favor y lo que entiendes que está en contra. Habla muy bien de ti, te agradezco muchísimo que este es el segundo espacio en el cual me permites explicar mis razones para que las candidaturas independientes sean una realidad el 2028. Mucha suerte para ti. Gracias. Bueno, y ojalá esté allá en el Congreso, sería una muy buena representación para nuestro país. Te esperamos por allá. Nosotros continuamos. Hoy recibimos la visita de Juan Bautista Gómez, ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Estudió Economía de la Regulación 2 Avanzado en la Universidad Argentina de la Empresa UAD en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ex superintendente de electricidad en la República Dominicana. Ex miembro de Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Juan Bautista Gómez es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Es un gran honor y un placer poder recibir a un amigo y a un compañero de labores, de partido. Es nuestro secretario de Energías de la Fuerza del Pueblo, el señor Juan Gómez, un técnico acabado, preparado de la República Dominicana, que hay que recibirle con un aplauso. Hola, mi amor, qué bueno tenerte aquí. Para mí es un gran honor estar aquí en tu casa y que sé que me sentiré también como la propia mía. Muchas gracias. Agradeciendo a todo el que nos regala su atención en este momento, tratando de llevar algo de orientación. Bueno, hablando de orientación, todos los dominicanos tenemos un sueño. ¡Wow! ¿Qué día es que vamos a soñar con que en la República Dominicana no se vaya la luz? Es muy interesante y eso es lo que se diría en mi campo, una pregunta un poco buscapié, pero sí, yo soy una persona de una escuela que soy positivo. Creo que otros países que han tenido situaciones hasta más difíciles que la nuestra lo han logrado y lo han superado. Inclusive es bueno recordarle a la población que ese proceso inició en este país en el año 2008. En el 2008 recordará a la población lo que ya peinamos canas, que los apagones eran terribles y se inició en Villajuana un programa que se le llamó 24 horas, ustedes recordarán, Celine. Ese programa 24 horas inició en Villajuana, tuvo tan buen resultado que se extendió después a sectores y luego en el 2011 ya se llevó a lograr una provincia completa que fue Atomayor, el programa 24 horas. Salimos del gobierno de la administración Fernández y hay que ser justo, continuó evolucionando el proyecto y todos recordarán que para la pandemia y premio a la pandemia realmente era casi historia el tema de los apagones, inclusive se nos dañaban nuestros inversores, si se dañaba la batería no la volvíamos a habilitar porque no la necesitábamos. Lo vendimos, yo vendí mi inversor. Exacto, entonces ahora ¿qué ocurre? En el momento en que llega el PRM al gobierno, Partido Moderno, cambió su todo. Nombre, realmente el sector eléctrico ha retrocedido más de una década. Pero no es que yo lo diga, Celine, es que los números están ahí. Y a nosotros nos gusta siempre basarnos en las cifras oficiales de los informes del Ministerio de Energía y Minas. Y cuando tú revisas, por ejemplo,
un indicador tan importante como las pérdidas eléctricas, esta administración la recibe en cerca de un 30% y el año pasado cerraron, Celine, cerraron en aproximadamente un 42%. Ahora, la gente dirá, ¿y qué es pérdida? Sí, cuando yo te pregunto, por ejemplo, estamos haciendo un análisis corto de lo que han sido décadas, pero es verdad que la gente se acostumbró a eso y uno lo decía y lo repetía en este sector y uno lo decía con orgullo. Yo vengo de una generación donde estudiar con una lámpara de querosén era la normalidad. Pero cuando llegaron los inversores, que las familias de clase media como la mía tenían su dinerito, hacían, vamos a decir, proyecciones para comprar ese inversor, las baterías, bueno, pues entonces, señores, eso fue una maravilla. Y ya luego que llega este programa de 24 horas, yo recuerdo que habían sectores que le caían encima a los que no pagaban la luz, para que pagaran su luz y pudieran estar dentro de este programa, porque no sé si era uno de los requisitos que todo el mundo se animara a pagar su luz y eso funcionó. Sí, totalmente. Miren, lo que pasa es que se hizo un programa integral. Ahí se involucró a la sociedad civil. Entonces, antes de entrar a un circuito que inició por circuito, se hacían las inversiones en ese circuito, se habilitaban las redes, se instalaban los transformadores que se necesitaba, las medidoras. Ahora, se hacía un trabajo social con las iglesias, juntas de vecinos, sociedades de madres, que le decíamos, mire, las pérdidas, la gente tiene que hacer conciencia que tiene que pagar el servicio que recibe. Entonces, había una escala de pérdidas. Si ese circuito se elevaba a 24 horas, y por ejemplo las pérdidas bajaban a un 20%, tenía que sostenerse. La gente seguía pagando. Ahora, ¿cuál es la experiencia ahí que tuvimos en ese momento? Que la gente, si recibe adecuadamente el servicio, lo paga. Por eso yo no creo en eso que no han querido vender siempre, que el dominicano es mala paga. Siempre habrá 1, 2, 3, 4 que tratan de conectarse ilegalmente, pero para eso está la gestión de las empresas distribuidoras, claro, que es la que se deben de encargar para llevar a esa gente al carril correcto, ¿entiendes? Entonces, mira, yo tengo aquí el informe del Ministerio de Energía y Minas de los indicadores a diciembre del año pasado. Y lo que ocurre aquí es totalmente alarmante. Por ejemplo, yo tengo aquí cuánto compraron en energía las 3 empresas distribuidoras en el año 2025, cuánto de eso compraron, facturaron y cuánto de eso que facturaron cobraron. Ahí lo que estamos hablando es de gestión de la empresa, ¿no es verdad? Claro, que sí? La parte Tú tienes tu empresa aquí. Compraste, vendiste y ¿qué te pagaron? Todo este grupo comunicacional, tú sabes cuánto tú gastas en tecnología, en inmobiliario, en todo. De eso, cuánto tú estás facturándole a tu cliente y cuánto de eso tú cobras. Entonces, oye lo siguiente, este pequeño ejercicio. En el año 2025, las 3 empresas distribuidoras le compraron a todos los generadores 3.104 millones de dólares. 3.104 millones de dólares. De esos 3.104, Celine, ¿tú sabes cuánto tuvieron la capacidad de facturar? 2.088 millones. Es decir, ya ahí tenemos más de 1.000 millones de dólares, pueblo dominicano, 60.000 millones de pesos, que no hay forma de recuperarlo porque no tuve ni siquiera la capacidad de facturarlo. Ahora, de eso que facturé, ¿cuánto yo pude cobrar? 2.012 millones. Es decir, ya yo ahí tengo un negativo de más de 1.000 millones de dólares solamente por ese concepto. Ahí yo no te estoy hablando de la ineficiencia en los gastos operativos, de las nóminas abultadas. Yo no te estoy hablando de nada de ello. Por eso el presidente en su discurso reciente habla que en el sector eléctrico se tuvieron que inyectar para llenar el déficit eléctrico y fue en un año malo porque de junio hasta septiembre tuvimos muchos apagones. El gobierno tuvo que transferirle 105.000
millones de pesos al sector eléctrico para seguir sosteniendo este sistema que no funciona. Esa es la realidad. Entonces, esto es un problema serio y grave, porque de un problema a mala gestión de empresa ya se convierte en un reto fuerte fiscal para el gobierno, para el país, porque no es dinero que sale de los bolsillos de los funcionarios públicos, el gobierno que sale de todo lo que de todos los dominicanos, los que pagamos impuestos. Una cosa, Juan, ¿y por qué ocurrió eso? Porque cuando ellos recibieron esta institución, todo o esta dirección se cobraba. Es decir, la gente pagaba su luz, si usted no le pagaba su luz, se la cortaba. Es decir, ya estaba muy parecido al sistema de teléfono. Que el sistema de teléfono es lo más eficiente. Usted no pagó su teléfono, su telecable, ¡fua! Cortado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Porque no es que ocurrió, porque sigue ocurriendo. ¿Qué ocurre, querida señora? Mira, ellos de lo que factura cobran más del 95%. Pero si ya yo tengo 1.000 millones que no lo puedo ni facturar, ¿cómo entra a mi caja? ¿Y por qué no lo pueden facturar? Porque por lo siguiente, y te voy a poner un ejemplo llano. Imaginémonos que tú vas al supermercado, llena tu carrito de mercancía, todos los productos que tú utilizas, y cuando llega donde el joven o la joven, en la caja registradora, tiene mal el lector de precios. Y el joven mira la cuenta y estima un valor, estima, qué sé yo, 26,000 pesos. Pero cuando tú llegas a tu casa, tú dices, no, pero que aquí no puede haber 26,000 pesos, porque aquí debe de haber unos 36,000 pesos. Ahora, las mismas autoridades admiten que hay más de 500,000 usuarios de la distribuidora que no tienen medidor. Ay, Dios mío. Y si no tienen ni siquiera medidor, ¿Cómo me cobras? ¿Cómo bien cobro? Porque yo te puedo cobrar, pero quizás me pasa lo del ejemplo del carrito. Te cobro 26 cuando en verdad tú deberías de pagar 36. Entonces, eso combinado a unos gastos operativos también disparados. Mira, yo tengo aquí los gastos operativos de las tres empresas distribuidoras en el año 2025. ¿Qué son gastos operativos? Gasto en combustible, gasto en sueldo, gasto en vehículos, de representación, en asesoría, en botella, todo lo que ustedes quieran, que el PRM exigía que se bajara. Miren, en el año 2024, los gastos operativos en la empresa distribuidora fueron de 452 millones de dólares. Y en el año 2025, cuando se deben de ir desmontando, en 453 millones. O sea, casi $1 millón más cuando ellos nos venden que se deben de bajar drásticamente. Ahora, hay otro elemento importante. Contemos de las pérdidas, de las cobranzas. Todo esto requiere inversión. Ahora, ¿qué ocurre en las tres empresas distribuidoras? Ocurre un problema que es transversal al gobierno, Celine, y es que la baja inversión es característica ya de este gobierno y el sector eléctrico no se queda atrás. Con todo que se tuvo la promesa, el presidente fue al grupo de medios corridos a su almuerzo en agosto del año pasado y dijo que las inversiones iban a ser históricas en las tres empresas distribuidoras. Sí, histórica porque no se han hecho ninguna. En las tres empresas distribuidoras siempre se hace, pero y el propio ministro habló en más de un momento, en más de una ocasión, que se iban a invertir unos 300 millones de dólares en las tres empresas distribuidoras. Todo eso es relato, yo te tengo el dato. Y dato mata relato. Aquí dice, a diciembre del año 2024, la inversión de las tres empresas distribuidoras en millones de dólares fueron 237 millones de dólares. Ahora, en el año que iba a ser histórico, que fue anunciado por el presidente, que fue hablado muchísimas veces por el ministro, la inversión fueron te lo voy a poner a leer a ti misma, 192 millones. Ay, es decir, Dios mío.
45 millones de dólares menos. Y si yo no tengo inversión para comprar medidores, para comprar transformadores, para comprar alambres o conductores, para comprar escalera, para tener equipada a mi brigada, para llevar tecnología moderna a las empresas distribuidoras, que ya, si yo tengo que suspenderle un suministro a un cliente, no tenga que mandar una brigada que lo haga de manera remota, una tecnología que existe ya en todos los mercados, inclusive en empresas de sistema aislado en nuestro país existe, pero si no se invierte, no puede haber magia en esto. Esto es gerencia como cualquier otra empresa. Una cosa, ¿de qué manera se puede solucionar esta problemática que está viviendo actualmente la República Dominicana? Porque tú has dicho que tenemos 10 años de retroceso. Claro, lo pudimos ver en los 2 apagones generales que tuvimos en el país. Hacía más de una década que no ocurría un blackout. Entonces, algo que se venía haciendo bien, se dejó de hacer o se descuidó. Esa es la primera referencia. Como referencia, pero como respuesta a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es que los ciudadanos lleven la conciencia y que en el año 2028 elijan al doctor Leonel Fernández como presidente. ¿Por qué? Porque es la persona aprobada de enfrentar crisis, tal como la que se está generando ahora entre el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos, como con el sector eléctrico. Así como hablamos de que en el 2008 se empezó a trabajar todo el tema de los circuitos 24 horas, lo inició Leonel Fernández. Se continuó en la administración Medina también, porque tenemos que ser justos, y habíamos superado. Ahora, indudablemente, cada vez que al PRM le toca administrar la cosa pública, y a mí no me gusta politizar el tema eléctrico, por eso yo hablo con las cifras oficiales, realmente siempre tenemos retroceso. Entonces tenemos que hombres entrenados, gente que tenga experiencia, formulen planes reales y de cumplimiento de reducción de pérdida, que es lo que tú quieres, medidas. Tenemos que hacer un agresivo plan de reducción de pérdidas. Hay que normalizar a las personas, hay que darle buen servicio a las personas. Está probado que el dominicano, si le dan el servicio con calidad, no tempera al llamado de pagar los servicios. No es verdad que el dominicano es mala paga. Ahora, yo sé que el tiempo en televisión es un tirano, y a mí me gustaría que tocáramos, aunque sea por encima, el tema de la intervención del presidente Abinader. Claro que sí. Vamos a hacerlo. Recientemente, no sé si haya el espacio, porque cuando leímos ayer en las redes sociales de que el presidente iba a hablarle al país, realmente eso no creó una expectativa, no creó una esperanza. Ahora, lamentablemente, cuando escuchamos la exposición del presidente, lo que sufrimos fue algunas decepciones. Por ejemplo, él anuncia 3 medidas, pero esas 3 medidas, la semana anterior a su exposición, recordarán, hubo un consejo de gobierno, y ahí el vocero de ese consejo de gobierno, me llamó un poco la atención, fue el ministro de Hacienda, y justamente dijo lo mismo que dijo el presidente. Los 10.000 millones identificados en el presupuesto, los 1.000 millones para el sector también identificado para subsidiar el sector agrícola, agropecuario, y de tratar de no bajar las inversiones. Eso es lo que nos dijo. Ahora, ¿qué nos pidió el presidente? Nos pidió sacrificio. Ahora, yo quiero que la población haga un ejercicio sosegado y nos diga qué sacrificio anunció el gobierno que va a hacer. Nos pidió sacrificio a nosotros, y de una manera u otra nos dejó entredicho de que va a subir la factura eléctrica, de que va a subir los combustibles y de que va a subir el transporte. Todo ello presiona al alza de los productos de primera necesidad.
yo necesito electricidad para producir, necesito trasladar mis productos. Entonces, el sacrificio del gobierno, le damos algunas ideas aquí, Celine. El presidente pudo haber anunciado un gran plan de austeridad del gobierno. Así lo hemos manifestado nosotros. Un gran plan de austeridad. Real. El presidente va a salir ahora a Francia, muy bien. O sea, él prometió que iba a viajar en clase económica, pero vemos que la mayoría de vuelos son jet privados. Creo que un país tiene que tener una imagen, pero todos los demás funcionarios que lo hacen, en cuáles instituciones públicas y a qué nivel se va a bajar el consumo de electricidad, que ya hay experiencia en el país, en cuáles instituciones del país se va a bajar el consumo de combustible. Ustedes ven que cuando usted llega a un lugar público, sea un restaurante, sea lugar, tú sabes si hay un vehículo de un funcionario o no del parqueo. Porque no lo apagan. No lo apagan, hay siempre una o dos personas montadas en un vehículo cogiendo de alto consumo, prendido, tú lo sabes. Eso es así. ¿Y por qué los simples mortales llegamos y nos parqueamos cuando aguantamos nuestro calor? Cuando inicialmente... Es el bolsillo de uno. Entonces, pero como es el bolsillo del pueblo. No se anunció uno. ¿Por qué no se habló de revisar las nóminas? Mira aquí, Celine, lo que te traigo. Yo tengo aquí empleados públicos registrados en el CISARRIL. Este gobierno recibió la nómina en 640,000 empleados en el 2020. Y ellos dijeron, siempre vendían en la campaña, que había una sobrepoblación de nóminas públicas. Bueno, pues en el 2025 la nómina ascendía ya a 773,000 empleados. Mío. Esto es dato de la CISARRIL. Eso es porque el gobierno no se abrocha la correa y así no puede pedir sacrificio. Además hay otro elemento que nos preocupó, Celine, y es que el presidente, el 6 de marzo del 2022, habló al país y dijo lo siguiente, que si el combustible, el barril de petróleo bajaba de $85 el barril, se iban a reflejar a los precios hacia la baja al usuario. Ahora yo te tengo aquí algunas informaciones. En el 2021, el promedio de ese año del precio del barril de petróleo fueron $68. En el 22, 95. Ahí se excede del 85. Ahora, en el 23, que en el 22 recuerden que fue que habló. En el 23 fueron $77 el barril. En el 24, 75. Y en el 25, 63. Y se mantuvieron en esos 3 años de gobierno el precio de la gasolina regular a 272. Y ahora, con esta alza en 7 días de 15 pesos el galón, nosotros pasamos la frontera de los 300 pesos por galón. Una barrera que pocas veces ha ocurrido. Y ahora, señores del gobierno, no es que se ha comprado más caro el barril de petróleo. Recordemos que en el 2008 se compró a 147 y en el 2011 excedió los 100 también. Y nunca llegamos a niveles cercanos a lo que estamos pagando ahora. Nunca. Ni siquiera 200 pesos. Bueno, yo lamento que este tiempo se haya ido tan rápido. Hablar con una gente tan preparada, tan técnica, con datos precisos, porque no estamos hablando de cosas inventadas. Siempre es bueno conversar. Así que, obviamente, esta entrevista tiene que tener 2, 3, 4, 5 partes diferentes y será hasta una próxima ocasión. Gracias, mi querido Juan, por estar con nosotros. Yo encantado de estar con ustedes, de estar con tu público, y vamos a tomar esa frase que tú adicionas ahí al final para tomarlo como un reto para una nueva invitación. Muchas gracias. Nosotros continuamos.
Bueno, señores, llegó el momento de despedirnos. Será hasta la próxima semana que tenemos una cita aquí pendiente con usted, sí, con usted mismo. Gracias por preferirnos. Estamos en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube, Celine Méndez TV. Será hasta la próxima semana que tendremos este encuentro maravilloso con este público que siempre nos manifiesta su cariño. Que sean muy felices.